yo recibí las consecuencias porque mi mamá decía, cada vez que me regañaba, ay, ¿cuál día que usted nació se robaron a su hermano? Ay, por haber nacido usted no tuve a su hermano la oportunidad de tenerlo cerca. Y bueno, entonces yo crecí con esa, como con esa agujita, con ese dolor de que yo era la culpable de la pérdida de mi hermano. Tu papá fue compositor y me llama mucho la atención porque me decías que él compuso la canción Egoísmo, que me gustaría que cantaras un poquito sobre esa canción. Bienvenidos a todos a Yo Te Lo Cuento con Samay Kilian, un podcast en el que compartiremos historias de vida, experiencias, reflexiones con las que seguramente se van a poder identificar o con las que vamos a aprender mucho. Y para la conversación de hoy nos acompaña Isabel, que tiene un testimonio de vida que sé que nos va a dejar una gran enseñanza, pero además necesita nuestro apoyo y ya van a saber para qué y por qué. Por eso le damos la bienvenida a Isabel, que es colombiana, y bueno, nos conocimos a través de un live porque bueno, ella estaba buscando ayuda para su padre, que está desaparecido hace 38 años y bueno, detrás de todo eso hay una historia que contar y que la vamos a escuchar aquí a través de Isabel. Bienvenida, yo te lo cuento, Isabel. Mi nombre es María Isabel Cruz Heredia y pues lo que pasa es que yo me coloco en la red de TikTok, pues estoy haciendo esa red porque yo creo que es una forma de pronto acercarme a mi hermano que se lo robaron cuando era pequeño y a mi papá que desapareció cuando yo tenía 7 años y nunca supe de él. Entonces yo digo, estas redes sociales deben de servir para algo, aunque sea que alguien diga, "Ah, no, yo lo vi en tal sitio o alguna cosa así". Claro, entonces, bueno, como les decía, Isabel perdió, pues, digamos, toda comunicación con su papá hace 38 años que desapareció. Y algo que me llamó mucho la atención, es que Isabel, pues, hasta ahora creo que ella y su familia, pues, hicieron como la denuncia ante las autoridades, pero nada sobre él, no saben todavía mucho sobre su papá, no saben dónde está, no saben qué sucedió con él. Isabel nos va a ir contando un poquito de cómo fue ese proceso, ¿no, Isabel? Hiciste la denuncia en la policía, en la fiscalía, de la desaparición de tu papá, pero 38 años después, ¿qué te dijeron allá? Pues lo que pasa es que como cuando yo puse a pensar eso de hacer la denuncia, yo ya era mayor de edad, ya estaba solita porque es que conseguí mi familia demasiado jovencita y uno con niños pequeños, uno no está pendiente de nada. Y estuve pendiente. Apenas mis hijos, cada uno cogió pareja, pues yo me dije, oiga, voy a averiguar de mi papá porque tantos años y de mi hermano. Entonces yo fui y hice una denuncia en la fiscalía. Pero absolutamente nadie me dio razón de él. O sea, la razón está en cero. Yo de ahí en la fiscalía dice que ni muerto, ni hueso, ni nada. Pero yo soy una que digo, debe estar en alguna forma porque una persona no se puede desaparecer o por lo menos que alguien, persona, yo me imagino que mayores que yo, porque mayores, mucho mayores que yo, porque lo haya, que recuerden de él. Y, y pues yo sé lo que conseguí, así sea viejito. Yo digo, el hecho es que dice la palabra Dios honra a su padre y a su madre, y así sea un viejito, bien viejito, pues para mí yo quisiera saber de él, quisiera saber de mi papá, quisiera aprovechar estas redes sociales a ver si alguien sabe de él, pues sería algo muy bonito. Claro, y aquí vamos a pasar las imágenes de tu papá, mientras vamos hablando un poco más sobre esa historia de vida, porque es que el papá de Isabel se desaparece totalmente cuando ella tiene 7 años. Desde ese momento ella pierde todo contacto con su papá, su familia, su mamá se queda. ¿Con cuántos hermanos se queda tu mamá desde que tu papá desaparece? Nosotros ya no éramos sino dos porque uno se lo habían robado cuando yo nací. El día que yo nací se robaron a mi hermano. O sea, lo cogieron del hospital y ya no éramos sino dos en ese entonces. Y mi mamá pues ya comenzó a lucharla solita con nosotros dos. Claro, ¿y qué fue lo que sucedió que se robaron a tu hermanito del hospital? ¿Cuántos años tenía él cuando se lo llevaron? Resulta que él tenía una herida en una pierna porque, o sea, por una infección de un grano, le tenía una herida en una pierna y estaba hospitalizado y tenía 2 añitos y él es alérgico a la lana. No sé si de la lana misma fue que le dio la alergia, el grano, pero lo cierto es que el niño estaba hospitalizado y mi mamá estaba dándome a luz a mí y como mi papá era uno que se duraba 2 meses, se venía, se iba 2 meses,
y de repente, pues fue cuando se fue que nunca volvió. Entonces, mi mamá, por estar dándome a luz a mí, no fue a ver al niño al hospital. Entonces, allá los del hospital dijeron, no, lo dieron en adopción, eso abandonaron el niño. Y de una vez comunicaron a Bienestar Familiar. Bienestar Familiar de una vez dijeron, vamos a eso, lo abandonaron, vamos a darlo en adopción. Y cuando mi mamá tuvo después del parto, fue a ver al niño, pues, no, disculpe, lloraría, pero usted, su niño ya lo dieron en adopción, su niño y mi mamá hizo denuncia en la fiscalía, en Bienestar Familiar, en el hospital y nada, nadie le dio razón de él. Actualmente, hace un año, parece como que hace, o sea, como en forma de milagro, o sea, estamos en la expectativa porque hace un año nos dieron a entender que él está en Grecia y que él ya se enteró, que él se había enterado que él era adoptado y que se hizo la prueba de ADN y con mi mamá tenía la prueba de ADN regada por todo lado porque ella siempre ha estado pendiente de su hijo, aunque nunca sabía de él. Pero el año pasado él se hizo la prueba de ADN y concordó con la prueba que mi mamá había regado por todos los lados y resultó que está para el lado de Suecia. Pero él, hasta que él no de pronto no aprenda el español o de pronto tome, o sea, yo quiero conocer a mi familia, tome la decisión, no sabemos nada de él. O sea que hasta ahorita ni siquiera han tenido contacto por medio de cámara, del teléfono, de un medio, de una aplicación como WhatsApp o Internet, no han tenido contacto con él por medios virtuales. No, directo no. Él se comunicó por medio de Plan Ángel. Plan Ángel es como una asociación que está de las personas, de reunir las personas de familias con otras familias, que es en Suecia, y el Plan Ángel de Bogotá nos reunieron para nosotros. O sea, los de Colombia con los de Suecia se reunieron entre ellos, se dieron y nos dieron a entender, más no nos dieron la comunicación directa. Claro, y yo te iba a preguntar algo muy importante. En el momento en que tu mamá no puede ir a visitar a tu hermanito al hospital porque estaba dándote a luz y tu papá, pues bueno, no se estaba haciendo cargo, Bienestar habló con ella en algún momento, le comunicó lo que estaba pasando, que estaban pensando que el niño lo habían dejado en adopción, que lo habían dejado abandonado. No, por eso mismo fue que mi mamá hizo la denuncia porque ella no le dijeron, ¿no? Y como en ese entonces pues tampoco existía teléfono, no había celulares como hoy en día, entonces a ella no le fueron a comunicar porque, o sea, siempre el trayecto son 6 horas desde Lara a Tolima, que es donde yo nací, aquí a Ibagué, Tolima, que es donde estaba el hospitalizado en la clínica Ibagué. ¿En la clínica que Tolima o la clínica, bueno, la que está en la primera con 14? La clínica que está en la primera con 13. La primera, en esa clínica es que está hospitalizado el niño. Entonces mi mamá siempre eran 6 horas para viajar de allá para acá y ahí ella dándome a luz a mí, pues siempre, seguro por eso yo no fueron a comunicarle ni a averiguar ni nada. Claro, o sea que en la actualidad, ¿cuántos años tiene tu hermano? El 16 de octubre cumple 47 años. 47 años hace prácticamente, ¿no? Que no conoces Sí, a tu hermano, nunca lo viste. no, precisamente mi mamá dice que ellos le pusieron el nombre Juan Pablo porque en esa época es la fecha donde que el antiguo papá Juan Pablo II lo habían postulado de papado o algo así. Y entonces dijeron, aprovechando que tenía el mismo nombre de papa y como o sea religiosa que lo religiosa que era la familia, pues le pusieron el nombre del niño al mismo nombre del papa. Entonces por eso lo llaman Juan Pablo II. Claro. Y entonces, bueno, tu mamá empezó la búsqueda desde que él desapareció prácticamente, que se lo dieron en adopción, desde que se lo llevaron, y apareció, como dices, este año. Hasta, sí, hasta un año completo fue que nos dieron la información, pero nada más. Y lo grave de la situación es que yo fui la que recibí las consecuencias. ¿Por qué? Porque por eso fue que como que me estimula más a ver si encuentro a mi hermano, porque yo recibí las consecuencias porque mi mamá decía, cada vez que me regañaba, ay, el día que usted nació, se robaron a su hermano. Ay, por haber nacido usted no tuvo a su hermano la oportunidad de tenerlo cerca. Y bueno, entonces yo crecí con como con esa agujita, con ese dolor de que yo era la culpable de la pérdida de mi hermano, ¿sí? Y entonces en esa situación, pues es lo que yo como que me acerca a las redes sociales y digo yo, ¿será que hay una forma de que por ejemplo encuentre a mi hermano? Qué bonito sería.
O sea, te ha hecho sentir culpable el hecho de que nacieras y que tu hermano se perdiera, aunque eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque realmente creo que fue una situación que se salió de las manos y que hay responsables claramente, pero esa responsable no sos vos. Entonces es importante también que lo tengas en cuenta. Y también algo bonito que estás haciendo es tratando de ayudar a tu mamá a buscar a tu hermano. Y que sé que es una situación muy difícil también porque son tantos años esperando esa respuesta para poder conocerlo y ya se está dando, sabes que ya se está dando porque yo soy de las que pienso que el tiempo de Dios es perfecto y si las redes sociales y todo este sistema comunicativo que tenemos ahora funciona para eso, yo creo que Él va a aparecer en el mejor momento. Y qué bueno que esta oportunidad se dio para compartirlo también y para que la gente sepa que hay una mujer buscando a su hermano, pero también que está buscando a su papá que desapareció cuando ella tenía 7 años y que además hay toda una historia con él, ¿no? Porque me gustaría que la compartieras un poco aquí a la gente, que conozcan un poco quién era tu papá, qué fue lo que sucedió antes y después que él se fuera, ¿no? Porque tengo entendido, según me comentabas, él era un compositor, componía canciones. Sí, él era un gran compositor, o sea, no fue, como le digo, o sea, no fue nombrado con papelería ni nada de eso, porque en ese entonces no existía mucho papeleo, ni teléfono, ni nada de eso, pero él alcanzó a cantar en La Voz del Llano. Para los que pronto han escuchado esa emisora en Villavicencio, esa emisora fue una que duró muchos años, o no sé si actualmente seguirá, pero él estuvo cantando, y lo más de chistoso es que cuenta mis tías que él era, o sea, él lo atraía tanto la gente porque, por su forma de ser, usted como vio la foto, él era mono, algo así, entonces que por su forma de ser y la forma de cantar, que las viejas eran tan terribles que estaban todas reunidas mis tías, y llegó, estaban todas reunidas mis tías hablando sobre precisamente una canción que iba a cantar, y va y llega una vieja y lo ves así por atrás, sabiendo que era casado. Era todo Entonces, famoso, era entonces era popular en los llanos. Y yo me acuerdo lo que yo me acuerdo, las cosas que yo me acuerdo es cuando yo tenía 4 años, cuando él compuso lo que era la canción En Silencio, y 15 años. Y mi mamá las otras canciones que me contó que él había compuesto, pues ya era que me contaba, no era que me acuerdaba, sino que me contó que era en La Marrana Careta, en El Campo del Amor, y Egoísmo, como es la misma En Silencio. Fueron canciones que él se inventó, y yo me acuerdo que era una grabadora que le faltaba una tecla. De esas antiguas de que eran los teclados eran arriba. Y él cogía ahí con un palito, cogía la tecla para reemplazar la tecla, y estripaba así. Y cuando yo decía, no, esa palabra como que no. Y él tocaba guitarra, mi mamá tocaba las maracas, y decía, no, esa palabra como que no me cuadra. Dije, ay, voy a volver. Y entonces con ese mismo palito cogía y devolvía la cinta, porque ese entonces era el cinta que devolvían la cinta, y volvía y ponía el cassette. Y yo me acuerdo que en las canciones que yo directamente me acuerdo, él me dijo eso, me dijo, hijita, cuando tú tengas 15 años me volveré, conseguiré personas que me presten instrumentos o como sea, pero yo te cantaré, esta canción que te estoy inventando es para darte los 15, para cantártela a ti, porque esta te la estoy inventando para ti, mi reina. Yo me acuerdo, yo fue tanto, o sea, es tanto lo que me quedó pegada a mi corazón, que yo cuando tenía 15 años me pegué una borrachera solita, porque yo mis 15 años no lo doy como muchas quinceañeras que con mucha gente, no. Sentada en la orilla de un andén, pensando en la canción que mi papá me compuso y nunca estuvo contigo. Yo sé que es muy duro saber que a los 15 años no esté el papá por diferentes circunstancias y más en las tuyas, porque sabemos que desapareció y no regresó desde que tenía 7 años y sé que es muy duro, pero también eso te ha hecho una mujer llena de fortaleza, una mujer llena de fe, una mujer llena de esperanza que empezó a buscarlo y que quiere respuestas hoy en día para saber dónde está, qué pasó con él y algo muy importante que estábamos hablando es que tu papá fue compositor. Y me llama mucho la atención porque me decías que él compuso la canción Egoísmo, que me gustaría que cantaras un poquito sobre esa canción y qué pruebas existe de que él la compuso, porque bueno, yo creo que vos tenés entendido
porque es complejo uno decir que alguien compuso una canción, ¿no? Y más allá de dónde están las pruebas, para que la gente sepa, ¿no? ¿Cómo fue que compuso esa canción? De pronto, ¿quiénes saben dentro del entorno que él sí compuso la canción? ¿Tu mamá, la familia, amigos? Todas mis tías sí saben de que él las compuso porque él le contaba y le comentaba todo o sea, la familia. Pero lo que pasa es que él era una persona andariega y él se llevaba a llevar por las emociones. Ay, yo quiero conocer a tal sitio, los amigos, ay, vamos, y qué tal, cómo será tal pueblo. Y él estaba así con ese trayecto de que me voy para Venezuela, que voy a andar a pie, que no sé qué más, que no importa. Con decirle que a él es como penoso esa parte, pero él le decían que loco Matías, porque él se ponía una bandera, él se colocaba la bandera de Colombia y él se cruzaba lo que era el río Guape. Usted de pronto ha escuchado el río Guape, para de los llanos orientales. Se Ujú. colocaba la bandera así y se cruzaba el río Guape a puro brazo, le cruzaba hasta que llegaba al otro lado y le devolvía. Y ese era arriesgado. Y de esas mismas arriesgadas que o sea, él no le importaba nada desaparecer, vender una cosa y fabricarse otra. O sea, vendía la música y para fabricársela. Entonces, para esa época, pues es difícil, como una vez yo hablé con una abogada, pues que es difícil conseguir pruebas porque no existía lo que era el derecho a autor. Pues eso me han dicho. No sé si será verdad, pero entonces eso ya es como por encontrar, yo digo esas redes sociales como por encontrar a mi papá, pero no porque ya tenga fe de recuperar algo de la música de él, porque eso es, creo que es imposible. O sea que vos crees que tu papá se fue hacia Venezuela y vendió esa canción en Venezuela. Sí, yo creo que estoy segura, o que el señor vino acá y la compró, pero lo cierto es que él la compuso, claritamente la compuso. Mi mamá me cuenta que sobre las otras cuatro canciones, porque eran siete cassettes que lo llenó, las grabó y la repetía y la repetía y la repetía entre los siete cassettes, repetía una sola palabra hasta que le quedara mejor. Y entonces yo digo que esa simplemente quedó como en el corazón de nosotros, o sea, de mi mamá y de mí, porque ahorita por lo menos mi hermano mayor, el que quedó con mi mamá y yo, pues él murió eso es otra tragedia. Él murió hace 24 años en la beneficencia del Tolima y nunca nos dieron el resultado de él. Salieron con el cuento que había suicidado, pero no, él no se suicidó porque yo estuve hablando con él una noche antes de que resultara muerto y él no tenía ningún motivo de suicidio. O sea, una persona que quiera suicidar tiene algún motivo, por lo menos, no es que tal vez vamos en la última vez que nos vamos a ver, no. Él decía, pues mañana, o sea, esa noche me dijo, mañana entonces nos vemos a las 4, o sea, tenía mentalidad de vernos a esa hora y no nos alcanzó el tiempo. Pero que él le decía, José Miller, ponga ese bombillo, hágame el favor y me pone tal cosa, y él de una vez sí hacer favores. Entonces él se fue allá a la beneficencia del Tolima a poner, como era la 23 de diciembre, a poner los arreglos de las bombillas, y parece que no le prestaron lo que es el socorro necesario, que poner un lazo para que pudiera estar por allá. Se resbaló y se cayó desde el sexto piso de la beneficencia. Y ellos, pues para no pagarlo, prefirieron decir la mentira de que él fue corriendo a suicidarse, pero él no tenía ningún motivo, porque esa noche anterior, como le digo, yo quedé hablando con él. Él tenía el 23 de diciembre, para todos los que son vendedores de limones y todas cosas, sabe muy bien que es la venta más buena de limones. ¿Por qué? Porque todos necesitan para el guayabo, que pase el dulce y todas esas cosas. Y él estaba bien económicamente, le dio a la mujer la plata para pagar el arriendo de diciembre y de enero, y hasta delante mío. Le dijo, mi amor, todavía le dijo así, mi amor, mire, todavía hay que pagar el arriendo de ahorita diciembre, pero también el de enero, de una vez tome para que se lo entregue. No me acuerdo el nombre o sea, el nombre de una persona, para que lo entregue a él, porque en enero es difícil la venta y yo quiero mejor ir adelante que atrás. Entonces yo me acuerdo muy bien que económica estaba bien, porque tenía la pagado el arriendo de diciembre y de enero, estaba económica bien. Estaba bien con la mujer porque lo hablaba, era mi amor. Estaba bien con la mujer porque
Sí, cosas de charlas de pareja uno conoce cuando esa persona bien. Y tenía propósitos, tenía un niño de 4 años y un niño y una niña de 8 meses que él decía, le compró una muñeca grande, le decía, mi amorcito, y la besó y le dijo, mañana lo que me hagas, le va a conseguir un cochecito para que suba su muñequita y la arrastre su muñequita. Entonces, él tenía propósitos, entonces con mi seguridad él no se suicidó, eso fue o un accidente o me lo mataron. Claro, o sea, no tienen seguridad de qué fue lo que realmente pasó con él, pero bueno, ustedes van sacando como sus propias conclusiones a raíz de lo que nos estás contando. Pero veo que tienes una vida, una historia de vida marcada por la tragedia, ¿no? En muchos aspectos de tu vida que ha sido muy difícil. Y creo que las personas que van a estar viendo y que están viendo esta entrevista se dan cuenta de eso, ¿no? De que muchas veces existe en el ser humano esa queja de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que me hace falta, y se nos olvida agradecer, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos y lo que hay, ¿no? Que eso también es muy importante porque realmente hay historias muy dolorosas que nos dejan muchas enseñanzas. Y a pesar de toda esa situación que has vivido, yo veo que estás marcada, obviamente, claramente por la tristeza de lo que te está pasando y de lo que te ha pasado, pero también veo una mujer sonriente, ¿no? Que en las redes sociales, en los live, trata de dar lo mejor de sí, de darle alegría a la gente, ¿no? De hablar con esa intensidad tal vez, de contar un poquito el día a día, de hacer algo diferente como para alegrar a los demás, cuando cada uno tiene por dentro su propia tragedia, ¿no? Yo digo que yo soy una que pienso que si Dios le permitió a uno pasar por una dificultad es para evitarle pronto que otro se quite la vida por alguna más cosas más pequeñas. Porque hay personas que dicen es que yo ya no puedo más con esa situación, pero pueden tener cosas mínimas. Y entonces uno tiene que sonreírle a la vida de que uno puede cambiar a pesar de las circunstancias o que como hay una palabra muy sabia, no me acuerdo de quién, pero que dice, eso también pasará. Las situaciones tan duras que pueden pasar, de las duras que pueden existir en alguna ocasión, esas pasarán y el día de mañana uno se burla de ellas y dice, ja, de lo que yo me quería quitar la vida, por la pendejadita tan pequeña que me quería quitar la vida. Si habían otras personas que la pueden pasar peor. Entonces, esa es una de las cosas que yo me meto en los likes y digo, si yo soy útil para darle fortaleza a otro, sería algo muy bonito porque yo he pasado por situaciones duras, pero pasando años yo me pongo a reírme de esas situaciones. Yo misma me burlo de esas situaciones porque dije, hay otras, o sea, yo en esa época me quería suicidar, en la época de mis 15 años o en la época después cuando tuve mi hija, que, o sea, tuve una pelea con el papá de mis hijos, yo también quería cometer esas embarradas y yo dije, ya hubiera embarrado, no hubiera visto crecer mis hijos, hoy he visto mis nietos y tenido la oportunidad de pronto conocer hasta las redes sociales porque no, en entonces no existía. Entonces dije, la hubiera embarrado bien feo. Claro, así es. Te hubieras perdido de otras oportunidades que la vida nos da cada día y que muchas veces por la situación que se está viviendo en el momento no se pueden ver. Pero me gustaría mucho, Isabel, eh, que le contaras un poquito a la gente eh, sobre esa composición de tu papá que me dijiste, ¿no? Que se llama Engaño, que cantaras un poquito para que la gente más o menos sepa eh, lo que dices, ¿no? Que él fue el que compuso esa canción, que pues ellos están seguros de que su papá compuso esa canción. Yo tengo que darle el beneficio de la duda porque se manejan muchas cosas, ¿no? En el aspecto de derechos de autor, de tantas cosas. Sin embargo, para que la gente sepa cuál es la canción de la que estás hablando, cuáles son las canciones de las que estás hablando y si hay alguna otra agrupación que esté en este momento cantando alguna de las canciones que tu papá compuso. La canción dice así. En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderlas controlar. ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Y esta es la vida la que me marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien. A mí me marcó esta vida y ¿qué le vamos a hacer si hay que perder? Aún no estoy resignado, déjeme seguir luchando, que mi deseo es vencer.
Estas palabras a veces me dicen que me marcan a mí la vida porque mi papá se cantó, se inventó la canción, pero digo yo, en las situaciones duras, yo digo, déjenme seguir luchando, yo voy a levantarme, que si uno sufre, vamos a ver, que algún día dejaré de sufrir. Digo yo, esa es una de las formas que yo digo sobre esa misma canción. Dije, ¿será que mi papá de pronto, o sea, no es que será, sino que me contaron, ¿no? Que cuando mi papá tenía 7 años, vestido de bromista, lo echaron en una caja de madera y se fueron a jugar fútbol. Y entonces decía que mi papá era demasiado sufrido, que al medio de los sufrimientos, él decía, él cogía fortaleza para inventarse, las canciones que inventaba era de los mismos sufrimientos que había tenido. Pero él había sufrido, pero también era alocado, o sea, no le importaba desperdiciar ni andar ni dejarnos a nosotros y hacerse operar 1, 2 veces, se hizo operar 5 veces que para no dejar familia, porque celoso sí, sí le daba a los celos de mi mamá con mi mamá, pero resulta que entre los celos se hacía operar y la hacía, o sea, él cargaba piedras, no le podía guardarse la operación, sino que volvía y cargaba piedras, hacía fuerza por allá, y volvía y se rompían esas ligaduras, quedaba el otro hijo y después el otro hijo, y ya el último cuchito fui yo. Dice mi mamá, yo me cansé de ver que su papá se operaba y siempre salía un puncho encima. Yo me hice operar para un día, en una de sus arrebatos, que él se desaparecía 2 meses. Yo dije, me va a operar ahorita que va, me va a hacer operar y cuando llegue ya me he guardado de la operación. Y sí, en esa fue que se hizo operar para que no, después de que nací yo. Esa es la circunstancia. Entonces, mi papá tenía sus formas de ser. La misma canción lo dice: déjeme seguir luchando con mis deseos del ser. Él quería, era como florecer en alguna ocasión. Y por eso tal vez también se iba, se arrebataba a irse lejos y a volver, y irse lejos y volver, pero En esas idas y volvidas desapareció, ¿no? Buscando como el futuro, quizás pensando que sus canciones podrían dar frutos en otro lugar. E incluso dieron frutos, si es así como me lo estás contando, porque realmente es una canción bastante reconocida, pero en la actualidad está cantada y registrada por un cantautor venezolano, ¿no? Entonces, de pronto piensan ustedes que él se dirigió hasta Venezuela, hacia Venezuela. mis tías dicen que de pronto sí, mis tías me han contado, porque ellas fueron las que me contaron sobre las o sea, las ganas de él a irse hacia Venezuela, porque decía a mis tías, o en una de las venidas, porque él venía acá, se venía, es que en ese momento estábamos en Villavicencio, pero vienen al lado de Mesetas, por ahí en los llanos, y decía, y se venía desde por allá a pie. Y decía, cuando decía, porque a mí me da tristeza ver la familia lejos, entonces así sea a pie, me la vengo a ver y se venía a vernos a nosotros a pie y después decían, estoy con unas ganas de conocer, de atravesarme esta carretera, esta montaña, que esta montaña allá nos acerca a Venezuela, decía así. Claro. Sí, sí, es bastante complejo porque de pronto él tenía una personalidad bastante abierta, una personalidad libre, ¿no? Que quería buscarse su futuro y iba y venía de aquí para allá, ¿no? Y en esa vida pues dejó varias canciones que posiblemente nunca registró, las vendió y bueno, así se dieron quizás las cosas de su vida, ¿no? Y no sabemos exactamente qué fue lo que le sucedió, si en el camino o si se encuentra en otro lugar o si posiblemente esté en Venezuela o en otro país o en otro lugar o esté vivo o no. Pero Isabel O que quiere tenga encontrar, claro, o Isabel quiere encontrar a su papá. Isabel, danos el nombre de tu papá. el nombre de él es Matías Cruz Molano. O sea, la personalidad de él es como, o sea, bueno, no sé si se sabe, y como introvertido, como, o sea, le gustaba mucho cantar, porque no tan solo inventaba, sino a todo momento quería como estar cantando, que él se ponía en la elegía la música. Pero de pronto han visto mi live en TikTok, tenemos como ese parecido, porque yo soy una que en los TikTok cada rato, que si me tiran alguna cosa, y una vez les canto una canción, porque yo me invento la música. Yo soy también, no he tenido la oportunidad de pronto de decir, voy a grabar ni nada de eso, pero yo me invento una canción con solamente estar en una situación o estar hablando con alguien, ya me la invento le puedo estar inventando una canción, si quiero le regalo una. Claro, claro, sí, sí, regáleme uno. ¿Cómo es tu nombre? ¿Samay? Samay, Samay. ¿Sabes? Hola querida Samay, bienvenida por aquí a mi vida.
le abrazo de todo corazón. Espero que sea una salida a mi corazón, a mi situación. Sama y bienvenida le doy a mi vida como un hermano, un amigo, bienvenida, bienvenida niña, no sé cómo estás, si en tu corazón tiene heridas que puedas sanar, simplemente mira, el futuro está aquí en las manos del Creador que está aquí a tu lado. Sama y fortaleza, Él te puede dar. Simplemente acepta que Jesucristo por ti murió. Sama y bienvenida, un abrazo fuerte, que aunque en la distancia yo te la mando con toda suerte. Bienvenida niña, por aquí a mi vida, en esta emisora o canal donde estamos juntas. Y a los que están presentes, les mando un abrazo fuerte de que Jesucristo es el centro de la salvación. Solamente busca su perdón. Él es el que quiere darte amor. Simplemente acércate a Dios, que Él te quiere dar la vida. Simplemente acércate a Jesús, Él te quiere dar salida. Bravo, Ahí como, muchas no, gracias. a mí me salen así cancioncitas como es. Eso lo tiene como uno como en la sangre. Lo tengo como en la Claro, sangre. Eso yo me pongo a inventar música rápido. Y así era mi papá. Dice mi mamá, a él le decían el loco cantante, o a veces le decían el loco Matías, porque es que él se ponía ahí de la nada, comenzaba a hablar y a cantar sin necesidad, sin motivo, a veces donde antes teníamos que estar en silencio por ahí. Y también otra de las cosas que él apoyar lo que era las Fuerzas Armadas, él se ponía a hacer los cambuches, y decía que se ponía a cantarle al ejército ahí para acompañarlo, que es para animar a los soldados. Entonces, claro. Son muchas cosas que uno realmente no sabe, pero Isabel, bueno, por este medio puede haber mucha gente que de pronto conoció a tu papá en el transcurso, en esos viajes, cuando de pronto fue a Venezuela, a Villavicencio, cuando estuvo en diferentes lugares de Colombia y de pronto lo pudo haber visto y puede saber qué le pasó, puede saber dónde está. Por eso es importante para Isabel, si alguien tiene alguna información que se pueda comunicar con ella. Ella está en las redes sociales, está en TikTok. Aquí vamos a estar pasando esa foto que tiene Isabel, la vamos a estar pasando más amplia para que ustedes la puedan ver y la puedan también compartir con permiso de Isabel. Por acá también vamos a pasar las redes sociales de Isabel para que cualquiera que pueda comunicarse con ella y tenga de pronto alguna razón de su papá lo pueda hacer, pero conscientemente y que sea verdad, ¿no? Porque queremos información verídica para que ella pueda dar con el paradero de su papá Matías y pueda al fin saber qué sucedió, si está vivo en dónde está, ¿no? esa es el único foto que tengo de mi hermano, pero ahí no se alcanza a notar nada. Y esa es la foto de tu hermano, ¿no? De tu hermano que Sí. también, bueno, se encuentra al parecer en Suecia. Y bueno, como nos contaba Isabel, pues tristemente, sin que su madre supiera, lo dieron en adopción y hace prácticamente 47 años que no saben nada de él, porque esa es la edad que él tiene en la actualidad. Y ojalá se pueda dar ese reencuentro, ¿no? De este joven con su hermana, con su mamá, que están vivas. Este, esa foto también la vamos a poner aquí para que de pronto, bueno, él pueda ver también esta entrevista. Y bueno, solo Dios ya hizo el milagro de que pudieran conectar el ADN con el de tu mamá. Y yo sé que pronto también va a ser el milagro de que se puedan encontrar y que de tu papá también puedan saber qué sucedió con este artista, ¿no? Que al fin en su mundo dejó canciones o dejó una historia, dejó una vida, ¿no? Pero que,
pero que al final, bueno, Isabel quiere saber dónde está y qué pasó con él. ¿Cómo ha surgido tu vida, ¿no? Después de ese tiempo de darte cuenta de todas las situaciones que has vivido, ¿cómo ha sido, ¿no? ¿Qué has hecho para salir adelante de pronto? ¿Cómo ha sido ese día a día? Cuando, cuando se fue mi papá, o sea, en el proyecto de mi papá que se fue y nunca volvió, y mi mamá comenzó a vender limones. Entonces, como yo por ser la más pequeña, por ser mujer y pequeña, mi mamá vendía limones ya con mi hermano que era grandecito, él tenía aproximadamente 5 años mayor, 6 años mayor que yo, el mayor. Entonces se iban a vender limones y yo me quedaba en la casa y mi mamá me enseñó a hacer los frijoles y arroz, arroz y frijoles. Esa era mi comida de todos los días. Mi mamá en entonces estábamos en un cuartico, o sea, primero estábamos en la casa de mi abuela, de mi abuelita, y dijo, no, yo tengo que conseguir. Se puso mi mamá en la mente, voy a conseguir un lote para algún día darle a mis hijos. Al principio va a ser difícil, nos dijo a nosotros dos. Pero si ustedes ponen, nos apoyamos, usted yo le voy a enseñar cómo usted me hace la comida así, así, lo que es frijoles y arroz para que usted nos tenga comida y también vaya a estudiar, ¿sí? Entonces nos fuimos, entonces ella habló que le salió por allá a pagar a cotas un lote que fue en Villa del Río de Ibagué, un barrio del río, al pie del río, pero era a cotas, y entonces nos fuimos a vivir ahí enseguida en un lotecito por ahí. Y mi mamá tenía una estufita de gasolina de un puesto, y yo me acuerdo que ahí yo aprendí a hacer comida en esa estufita, hasta que un día se encendió esa estufa y yo estaba entre el medio, pero en ese momento llegó mi mamá y apagó la estufa con una cobija mojada. Bueno, lo cierto es que yo decía, tuve mis trayectos después de jajogón de leña, ahí en el ranchito, primero en una casa de bareque, después una piecita que yo me iba a recoger el ladrillo del río Conveima. Cuando miraba que las volquetas pasaban de para allá, yo dije, ay, van a botar tierra, mira, algún ladrillo encuentra. Entonces yo me traía mis ladrillos por la mañana, me hacía mi desayuno, hacía desayuno, almuerzo, mientras mi mamá trabajaba y mi hermano trabajaban vendiendo limones. Entonces, así fue el transcurrir más o menos de 7, 8, 9, 10 y 11 años. Fueron 4 años que estuve en ese proceso de que yo hacía eso, pero también tuve dificultades porque un vecino trató de abusar de mí. Una peladita de 12 años. Y mi mamá, pues como le digo yo, mi mamá cada vez que me regañaba, me culpa suya, se robaba a su hermano, por culpa suya, mi papá. Bueno, circunstancias donde yo no tenía apego a mi mamá, sino que al contrario yo todo lo ocultaba a ella. Me llegó el periodo de mis 12 años y yo no le conté a ella, yo le contaba a mi hermano. Cuando llegaba mi hermano de trabajar con él, ella le conté, mi confidente era él, y porque con ella yo no podía hablar. Bueno, entonces así, usted sabe, cuando una niña no tiene ni papá y ni el diálogo directamente con la mamá, pues me puse a ponerle cuidado, cuando iba a la tienda, a ponerle cuidado al muchacho de la tienda. Entonces, ahí la primera embarrada, ¿sí? Eso fue escondidas. Y después me acuerdo cuando nosotros terminamos con ese muchacho, cuando yo terminé con el muchacho, ese mismo día mi mamá me dio una juguetera, pero ya no sabía que antes yo estaba sufriendo porque había terminado con el chino. Y ella creía que yo me estaba siguiendo viendo con él. Ella se enteró que yo estaba con él, que había tenido un noviazgo con él, y me dio fuetazo, pero no sabía que era antes, estaba terminado, nos habíamos terminado. Lo cierto es que yo dije, me largo, y acá, o sea, pensé en mi mente, yo me largo con el primero que me diga, vámonos. Cuando yo tenía 14 años, el papá de mis hijos, nos vimos, o sea, al frente de él, bebía así en la casa, o sea, venía a visitar a la mamá que vivía detrás de la casa de mi mamá, que ya nos había trasladado para la urbanización Martinica. Y entonces vivía ahí a visitar a la mamá y me pidió que si, o sea, nos invitaron que es un 31 de diciembre, que a una fiesta de 31. Y la señora Bernarda, pues nos conocimos como amigas de vecina, enseguida pues ella pidió permiso a mi mamá. Bueno, yo fui cuando él dijo, bueno, yo quiero, te acepta ser mi novia, pero es que yo no quería conseguir novia y no mujer. Y entonces yo dije, pues la oportunidad de largarme. La Claro. oportunidad, aquí está la oportunidad de irme. Entonces, en ese caso es que nosotros nos volamos para Solita Caquetá. Eso es montaña adentro. Pero la volada fue muy chistosa porque yo le dije, yo metía la ropa de como 3 vestidos nomás que llevé, lo metía por una ventana, por un rotico así chiquitico en la ventana, y por ahí le metía la ropa para que la cogiera y le echara ahí. Y entonces cuando mi abuelita estaba de visita, le dije, mami, voy a acompañar a mi abuelita. Mi abuelita ya había ido
Pero yo dije, voy a acompañar a mi abuelita, o sea, para hacerme la loca, me volé. Ya fuimos a Solita Caquetá, después que estábamos en Solita Caquetá, 2 meses, a los 3 meses que quedé yo en embarazo de mi hija, eh, una vaca me intentó matar prácticamente porque estaba como, tenía un bebé. Entonces, porque yo estaba por ahí cerquita del bebé, ella creía que yo le iba a coger el temerito. Se lanzó y quedaron los dos cachos así, yo un árbol aquí, yo al medio, y yo estaba como 3 meses de embarazo, eso fue como a los 4 meses después de eso, como 3 meses de embarazo y yo quedé así, un susto impresionante. Bueno, después de eso, pasaron unos meses, así estuvimos un tiempo, aproximadamente como 5 meses en esas. Cuando dijimos, pues él dijo, pues vámonos para Ibagué, yo creo que su mamá ya le pasó la, ya su mamá le pasó la raya. Pues nos vinimos para acá, para Ibagué, a la casa de mi mamá, y entonces él dijo, me dijo, me voy a hacerme para los aprontes del bebé cuando nazca. Se fue otra vez y me dejó de mi excuñada, y allá quedaba, y entonces dijo mi mamá, como al mes siguiente, ya faltaban como unos 15 días, no, 20 días para tener al bebé. Cuando llegó mi mamá con mi hermano, con el que murió, llegó y dijo, venga, vengo por todo, pues vengo a llevármela porque si no, eso Jairo la abandonó. O sea, puro, si lo hubiera abandonado, lo hubiera dejado en la casa de ella o en otro lado, pero fue en la casa de un hermano de ella, de una hermana de él. Entonces, no, eso no era abandono, pero sí, de cierta forma me metieron cizaña que para que yo me fuera para la casa. Y yo me fui, lo más es que yo me fui para la casa y a los 2 días mi mamá me dijo, oye, ¿sabes por qué no se va a visitar a su tía América, a su tía Nativa? Bueno, se va para el jardín. Y yo dije, pues hace días que yo no sé, meses que no sé de mis tías, ¿cómo estarán? Pues yo que hasta como que paga la pena. Pero yo no sabía que era que ella había visto por la mañanita, lo había visto pasar a él. Él había llegado. Entonces por la mañanitica ella lo vio pasar y dijo, no, es la forma de escabullirla para mandarla por un lado. Cuando él llegó a preguntar por mí, no, ella no se fue, ella se fue, ella no está, ellas están de las tías. Y él se fue a buscarme detrás de por allá de las tías, escondida, y así fue todo el día transcurriendo. Yo con esa barriga, bien barrigón allá. Y la niña, y ahí después estuvimos cuidando unos niños por allá, y dos gemelitos, ya me acuerdo que eran dos niños como de 8 10 años, se hicieron una broma, me hicieron una broma grande porque uno de los primos de mis hijos, una broma grande porque me iban a dar supuestamente una patada en la barriga entre los dos, uno por un lado, otro por otro lado, pero me frenaron así los pies así en el aire y yo con esa barriga, y me sacaron la niña de la barriga, yo asustada. Pues tuve esos dos sustos en el embarazo, pues esos mismos dos sustos yo creo que fueron los que hicieron que la niña se me quisiera, o sea, se tomó el líquido de la matriz porque ella cuando nació, después, o sea, yo me convertí al evangelio ese mismo día, esa misma semana. Y yo dije, 15 días después me nació la niña. Y entonces ella nació y tomó el líquido de la matriz. Los médicos, o sea, la tuve en la casa, entonces no se dieron cuenta. Cuando a los 3 días la niña orinaba sangre, moradita, completamente moradita, y entonces la llevé para el hospital y dijo el médico, la niña nació tiene hipoglicemia cerebral porque el líquido se lo tomó y ya orina sangre porque se fue al cerebro. Mamita, quiero desilusionarla. La niña vive, es vegetal o si no, ella se muere. Entonces yo dije, yo me fui lloré desconsolada para la casa y cuando llegué a la casa yo lloré toda esa mañana, toda esa noche. Cuando era como las 5 de la mañana, por eso es que uno tiene que tener fe. Era como las 5 de la mañana cuando yo sentí como cuando uno le dicen una super noticia. Yo dije, algo va a pasar. Me quedé dormí una horita, me fui para el hospital y el médico dijo, la niña no sé qué pasó, está absolutamente bien. La niña hasta el día de hoy nunca ha tenido que llevarla a un hospital. Creció completamente sana. Con decirle que ella a los 8 meses ya se paraba y caminaba en ese corredor, ya cogía el tetero, se lo cogía solita y ya a los 10 meses ya andaba sin apoyarse de nada. Ella aprendió a leer con la pura curiosidad, me escuchaba leer la Biblia y decía, mami, ¿qué dice ahí? Mami, ¿qué dice ahí? Y así, entonces yo como le decía qué decía ahí, ella se le quedaba y viva y cuando yo me la miraba era leyendo. Tenía 7 años, no la puse a estudiar porque ella es cuerpo pequeña, actualmente para los que me conocen, mi muchacha, ella por ahí mide por acá, ella es de cuerpo pequeñito. Entonces yo no la puedo estudiar porque yo sufrí bullying. Yo en la escuela me hicieron bullying, me decían el chavo del 8, porque yo tengo un poquito de pecas.
yo me echaba, me metían algodón hacia los ojos, en los narices, me hacían salir sangre de la nariz. Entonces yo dije, yo, mi hija, yo no va a sufrir lo que yo, pues, que sufra fue bullying. Mejor cuando ella se pueda defender, la pongo a estudiar. Entonces, por eso yo no la puse a estudiar hasta cuando ya tenía los 7 años y pedacito, que ya el hermanito iba a estudiar, entonces para que fueran y se acompañaran los dos en la escuela. Pero ella aprendió a leer sola. Cuando yo la fui al hospital, al colegio, y le dije, a ver si me la reciben para primero, dijo, pero es que no ha hecho preescolar, toca que enseñarle las vocales, y dijo, si ella sabe. Pregúntale. Y entonces el profesor comenzó a preguntar, el director, y pregunte, mamita, ¿qué hay? Escríbame, mamá. Y, rapiditico, papá, mi mamá me ama. Escríbame letras compuestas como plano, prado, bueno, todas las letras, y todas las escribía, y cada el profesor, no, esa niña puede hasta con un tercero. Y el profesor, póngamela por primerito. Porque eso de estar avanzándola demasiado y con niños muy grandes, de pronto me la lastima. No, déjemela quietica, pero ahí sí va subiendo. Entonces, circunstancias donde el papá de mis hijos es muy andariego. Y él de cada pueblo decía, aquí no, ay no, aquí no consigo trabajo, ay no, aquí me meto en problemas, ay no. Entonces durábamos 6 meses en cada pueblo, 6 meses en cada pueblo. O sea, mi vida ha sido difícil, pero en todas esas dificultades que he tenido, yo he aprendido mucho. Porque lo primero que yo aprendí fue a hacer silla mecedora, pero no la tomé como trabajo, yo lo aprendí como un arte para cuando estaban mis cosas dañadas, arreglarlas. Aprendí a tejer, aprendí a coser. Todo eso lo iba haciendo, y lo que iba por el camino de los años, de pueblo en pueblo, que iba con el papá de mis hijos, con mis niños pequeñitos, a veces nos tocaba en esto pedir rebaja, a veces nos tocaba ponernos por ahí en los baúles escondidos un poquito mientras llegábamos a algún lado, o estar en el terminal hasta que amaneciera. Situaciones duras, pero todas las situaciones aprendimos muchas cosas. Mis hijos aprendieron a los 14 años, ya ellos sabían vacunar, sabían coger café, sabían a los 14 años ellos ya sabían lo que era mucha agricultura, porque nos tocaba así. Entonces yo digo, esas partes difíciles a veces nos dan circunstancias, fortaleza para uno aprender, porque uno aprende de todas enseñanzas. Yo aprendí a tejer, y muchas veces con los tejidos, aprender a tejer en otro pueblo me ayudó, vendí moñas, balacas, cosas así. Que aprendí a arreglar sillas mecedoras, hace 10 años estuve en un pueblito donde, aquí en Rovira, donde me salían sillas de a 2, 3 sillas, y era una época donde la venta de libros era tan difícil que dije, no, ¿y ahora qué hago? Hay un señor precisamente llegó, y a vecino, usted no sabe quién arregla una silla de mecedora, yo se la arreglo. Y una vez dije, voy a fiar el material, yo le arreglo la silla. Fiar el material, le arreglé la silla al señor. El señor muy contento hoy me trajo otra, y dije, este es el trabajo que me va a poner a hacer. Y de ahí en adelante me puse a arreglar sillas mecedoras y armarios en la ciudad de Rovira, en el pueblo de Rovira. Y hay circunstancias donde las cosas difíciles nos ayudan a uno a organizarse. Claro. Esas son pocas palabras. Claro, no, pero todo lo que me has contado es muy importante que la gente lo conozca y que la gente sepa también esa historia tuya de vida, contándonos esas experiencias de cómo has tenido que sobrevivir, de los milagros también que han pasado en tu camino de la vida, ¿no? Porque el hecho de que tu hija esté viva es un milagro y me tocó mucho el corazón porque realmente es un milagro lleno de fe, ¿no? Y de esperanza, de creer que ese bebé venía bien y que Dios iba a orar en él y la verdad está ahí tu hija, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya? Ya tiene 28 años. En diciembre cumple los 29 años. Quien de pronto haya visto mi live, me avime con una muchachita morena, una muchacha morena. Ella hace como Linda Vargas en los TikTok, y eso juega, corre, mejor dicho, hace retos. Entonces, a que vean lo sana que Dios me la tiene. Y eso es parte de los milagros que Dios hace. Después de que el médico dijo que iba a ser vegetal, Dios formó esa muchacha completamente sana. Entonces, toca que tener fe y agradecerle a Dios, porque una de las cosas que Dios hizo el milagro en ella es porque yo le dije, Señor, gracias por los 9 meses que la tuve en mi vientre, gracias por estos 3 días de mis brazos, gracias, Dios mío, con lágrimas le dije, y el agradecer hace más milagros que cualquier otra cosa. Qué hermosas palabras, Isabel. Y yo sé que a mucha gente que está viendo esta entrevista le toca también el corazón porque pueden estar pasando por circunstancias parecidas. Cuando hiciste la canción que me compusiste en unos segundos y que cantaste con todo tu corazón, me hiciste recordar muchas cosas, especialmente porque prácticamente hace 4 meses yo perdí a mi mamá. Y es un proceso difícil, un proceso que requiere de cada día.
Y la verdad, hacer esta entrevista, escucharte hablar con esa motivación, con esa esperanza, con ese optimismo, pero también con ese dolor, ¿no? Que también cargas en tu interior, ha sido muy bonito, ha sido muy importante haberte tenido aquí compartiendo conmigo este tiempo. Y la verdad es que deseo de todo corazón que todos y cada uno de los que podamos aportar para ayudar a que Isabel encuentre a su papá o que sepa noticias de él, lo haga también de todo corazón. Es una invitación también a que lo hagan y que ojalá Isabel pronto, pronto puedas abrazar a tu hermano. Ese es mi mayor deseo y créeme que voy a orar por eso. Amén. Gracias. Y gracias a usted, señorita, por esta entrevista. Yo no siquiera conocía a Besón, yo no sabía, yo es la primera vez que meto, dice por ahí, meto el dedo ahí en esa canal. Y entonces, así como las redes sociales del TikTok, el Facebook, el WhatsApp, todo eso ha sido nuevo para muchos. Este son también ha sido nuevo. Y bueno, le agradezco, mujer. No, el agradecimiento es mío, y todos los días aprendemos algo nuevo. Y hoy aprendiste a entrar en Zoom, y bueno, cada vez más vamos a seguir aprendiendo porque todos aprendemos algo nuevo. No, no, no es que solamente estés aprendiendo vos ahorita esto, no, todos aprendemos cosas nuevas. Entonces, por eso no te preocupes, no sientas pena, nada, porque lo importante es que aprendemos cada día. Entonces, bueno, darle las gracias a todos ustedes que también vieron esta entrevista. Dejen sus comentarios, dejen sus likes y no se les olvide seguir a Isabel en sus redes sociales para que juntos podamos hacer realidad el sueño de Isabel de encontrar a su papá y que pueda también abrazar a su hermano. Así que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.